¿Alguna vez te has sentido como un extraño dentro de tu propia casa? Imagina tener todo el dinero del mundo, pero darte cuenta de que eres el hombre más pobre de la tierra porque tus propios hijos no reconocen tu rostro. Esta es la historia de un despertar doloroso pero necesario, de un padre que descubrió que ningún contrato millonario vale más que un abrazo sincero. Quédate hasta el final para descubrir si logró recuperar el tiempo perdido. Si te gusta este tipo de contenido, no se te olvide suscribirte a nuestro canal Vidas Secretas. Nosotros subimos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y deja en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. El empresario regresó exhausto justo en el aniversario de los cuatrillizos y sintió que el pecho se le oprimía al ver la escena en el césped. Arturo se detuvo en medio del jardín. La empleada doméstica estaba sentada sobre el mantel con sus 4 hijos, alrededor de un pastel con las velas, encendidas, riendo como si aquel fuera el día más importante de sus vidas. Arturo sintió que le faltaba el aire en los pulmones mientras observaba aquella escena que parecía haber sido montada sin su permiso, sin su conocimiento, como si la vida hubiera continuado en aquella mansión mientras él estaba fuera, rompiéndose la cabeza en reuniones interminables que no llevaban a ningún lugar. Carmen estaba sentada en el mantel, a cuadros con los 4 niños alrededor, todos vestidos con camisetas amarillas iguales, y él necesitó algunos segundos para procesar que aquellos niños eran sus hijos, los cuatrillizos, a quienes apenas veía despiertos, porque siempre salía antes de que saliera el sol y regresaba cuando ya estaban durmiendo. El pastel de chocolate estaba en el centro con las velas encendidas. Había bolitas de dulce en un plato, sándwiches cortados en triángulos perfectos, vasos con jugo de naranja, fresas frescas en un tazón blanco, y todo aquello había sido preparado por ella. La empleada que él pagaba para mantener la casa en orden, no para cuidar de sus hijos, no para hacer cumpleaños, no para crear recuerdos que debían ser responsabilidad de él. Sintió algo subir por su garganta, una mezcla de vergüenza y gratitud que no sabía cómo procesar, porque en aquel momento quedó claro que alguien había hecho por sus hijos lo que él no consiguió hacer en meses de ausencia. Los niños se estaban riendo, uno de ellos aplaudió, otro se inclinó hacia adelante intentando soplar las velas antes de tiempo, y Carmen sostuvo su mano con delicadeza, hablando en voz baja. «Calma, vamos a esperar a que sus hermanos canten el cumpleaños primero. ¿Está bien?» El niño asintió y volvió a sentarse derechito, acomodando la camiseta amarilla que estaba un poco torcida. Y Arturo se dio cuenta de que aquel era el tipo de interacción que él debería tener con sus propios hijos, pero que nunca tuvo tiempo de construir. Dio un paso hacia adelante sin darse cuenta, atraído por aquella escena que nunca había visto en su propia casa, y fue en ese movimiento que pisó una rama seca que crujió demasiado alto en el silencio de aquella tarde soleada. Carmen levantó el rostro en su dirección. Los ojos se le abrieron por un segundo e inmediatamente comenzó a levantarse, limpiándose las manos en el delantal blanco que cubría su uniforme azul. Los niños giraron la cabeza al mismo tiempo, 4 pares de ojos claros fijos en él, y Arturo se dio cuenta de que tardaron en reconocerlo, como si él fuera un extraño apareciendo en su propio jardín. Uno de los chicos lo señaló y susurró algo al hermano de al lado, pero ninguno de ellos corrió en su dirección. Ninguno gritó «¡Papá!». Ninguno demostró la emoción que los niños de esa edad deberían tener al ver a su padre llegando a casa después de una semana entera fuera. Carmen se acercó rápidamente, con el rostro sonrojado, las manos nerviosas, acomodándose el cabello recogido en un moño bajo. «Señor Arturo,
No sabía que usted Llegar iba hoy. Disculpe, debería haber avisado antes de hacer esto, pero los niños estaban preguntando sobre su cumpleaños y nadie había dicho nada. Entonces pensé que tal vez sería bueno hacer algo pequeño solo para que ellos no se pusieran tristes. Ella se detuvo mordiéndose el labio inferior, claramente esperando un regaño que no llegó. Arturo sacudió la cabeza intentando encontrar las palabras correctas, pero todo lo que salió de su boca fue un sonido ronco y trabado. No, no necesitas pedir disculpas. Yo soy el que debería estar aquí haciendo esto por ellos. Su voz salió baja, casi inaudible, y Carmen dio un paso hacia atrás, sorprendida con la reacción. Ella estaba acostumbrada al patrón que llegaba dando órdenes, que exigía eficiencia, que nunca la miraba a los ojos cuando hablaba, pero aquel hombre parado frente a ella parecía diferente, parecía roto por dentro de una forma que ella nunca había visto antes. Arturo intentó recomponerse, se pasó la mano por el rostro cansado, se acomodó la corbata que estaba floja en el cuello, sintió el peso del maletín que aún sostenía en la mano izquierda, un maletín lleno de contratos y documentos que en aquel momento parecían completamente irrelevantes. ¿Cuántos años están cumpliendo? La pregunta salió antes de que él pudiera pensar, y el silencio que siguió fue tan pesado que sintió ganas de desaparecer de allí. Carmen abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo, y cuando finalmente respondió, su voz era más suave que antes. 5 años, señor. La respuesta vino en un tono neutro, pero Arturo consiguió percibir el juicio escondido detrás de aquellas palabras. Él no sabía cuántos años estaban cumpliendo sus propios hijos. Él no lo sabía, porque no estaba presente, porque en los últimos meses la empresa había consumido cada segundo de su tiempo, porque se había convencido de que trabajar más era la forma de darles una vida mejor. Allí, en aquel jardín, delante de aquella mujer que cuidaba de sus hijos con más cariño del que él jamás demostró, Arturo entendió que había perdido algo que no podía ser recuperado con dinero o promesas vacías. Miró a los niños nuevamente. Intentó grabar cada detalle de aquellos rostros que apenas conocía. El que estaba más a la izquierda tenía una mancha de chocolate en la comisura de la boca. El cabello rubio caía sobre su frente sudada. El del medio sostenía un vasito de jugo con las dos manos, como si aquello fuera un tesoro. El tercero acomodaba las bolitas de dulce en el plato como si estuviera organizando un ejército de dulces, con la lengua hacia afuera en concentración. Y el último, el más pequeño de todos, lo miraba directamente con una expresión demasiado seria para un niño de 5 años, como si estuviera intentando entender quién era aquel hombre de traje parado en medio del jardín. Arturo dio un paso más en dirección al mantel, soltó el maletín en el suelo, sin importarle los documentos allá dentro, y esta vez Carmen no intentó impedirlo, apenas lo observó con aquella mirada que mezclaba preocupación y curiosidad. ¿Puedo quedarme? La pregunta salió tan baja que él no estaba seguro si ella lo había escuchado, pero la respuesta vino rápida. Claro, señor, es el cumpleaños de sus hijos. El señor tiene todo el derecho de estar aquí. Había algo en su tono, una mezcla de alivio y tristeza, como si ella estuviera feliz de que él finalmente estuviera allí, pero también consciente de que aquello debería haber ocurrido mucho antes, que aquel no debería ser un momento excepcional, sino parte de su rutina. Arturo se acercó despacio, como si tuviera miedo de asustar a los niños, y se agachó al lado del mantel, manteniendo una distancia respetuosa, sintiendo la hierba húmeda a través de la tela del pantalón del traje, que costó más de lo que le gustaría admitir. Los niños lo miraron a él, después a Carmen, después de vuelta a él, esperando alguna orientación sobre cómo actuar ante aquella situación inusual. Fue el más pequeño quien rompió el silencio. Su voz era fina y vacilante. ¿Tú eres el papá?
Arturo sintió algo romperse dentro de él al escuchar aquella pregunta, porque dejaba claro que sus propios hijos no tenían certeza de quién era él, que su ausencia había sido tan grande que se volvió incertidumbre en los ojos de los niños. Él asintió, intentó sonreír, pero sabía que la expresión en su rostro estaba lejos de ser convincente. «Soy yo, soy el papá de ustedes». Las palabras salieron extrañas, como si se estuviera presentando por primera vez. «Y de mí no me sientas». Cierta forma, era exactamente eso lo que estaba sucediendo en aquel momento. El niño miró a sus hermanos. Intercambiaron miradas silenciosas que solo los hermanos consiguen intercambiar. Después de vuelta a Arturo, procesando la información con la seriedad de quien estaba intentando entender algo demasiado complejo para su edad. «La tía Carmen dijo que estabas trabajando muy lejos, por eso no venías a vernos». Arturo giró el rostro hacia Carmen, quien desvió la mirada rápidamente, con las mejillas aún más sonrojadas que antes. Ella lo había protegido, había inventado excusas para justificar su ausencia. Había creado una narrativa que no lo transformaba en villano a los ojos de los niños. Y aquello dolió más que cualquier acusación directa, porque mostraba que ella era mejor persona de lo que él merecía tener cerca. Respiró hondo. Volvió a mirar a los niños, decidido a ser honesto por primera vez en mucho tiempo. «Es verdad. Yo estaba trabajando, pero me equivoqué al estar tanto tiempo fuera. Debería haber estado aquí con ustedes todos los días, viéndolos despertar, jugar, crecer». Uno de los niños inclinó la cabeza hacia un lado, curioso, con los ojos brillando con aquella inocencia que solo los niños tienen. «¿Vas a cantar el cumpleaños con nosotros?» Arturo asintió, y esta vez la sonrisa que apareció en su rostro era genuina, cargada de un alivio que no sabía que necesitaba, como si aquella simple invitación fuera la absolución que no merecía, pero deseaba desesperadamente. «Voy, si ustedes me dejan». Los 4 niños intercambiaron miradas entre sí, consultándose unos a los otros en silencio, pequeñas expresiones que Arturo no lograba descifrar, pero que mostraban una complicidad de la que él no formaba parte, hasta que el que estaba en el medio se encogió de hombros con una naturalidad adorable. «Está bien, pero tienes que cantar alto. La tía Carmen dijo que cantar bajo no vale. Tiene que ser fuerte para que el deseo funcione». Arturo soltó una risa corta, sorprendido por la sinceridad brutal del niño, y Carmen se cubrió la boca, intentando esconder su propia sonrisa avergonzada. «Prometo que voy a cantar alto, muy alto, lo más alto que pueda». Se sentó en la hierba al lado del mantel. Se quitó el saco del traje y lo colocó a un lado sobre el maletín olvidado. Aflojó aún más la corbata hasta que quedó colgando en el cuello. Se arremangó las mangas de la camisa blanca que ya estaba arrugada por el viaje, y por primera vez en meses sintió que estaba exactamente donde debería estar, que aquel era el lugar más importante del mundo en ese momento. Carmen se arrodilló del otro lado del pastel. Lo miró con una expresión que era difícil de descifrar, una mezcla de esperanza y cautela, como si estuviera deseando que aquel momento fuera real y no solo otra promesa vacía, y les hizo una señal a los niños con la cabeza. «Vamos entonces, todo el mundo junto, bien fuerte, como quedamos». Ella comenzó a cantar el cumpleaños feliz, con la voz suave y afinada, llenando el aire de la tarde que ya comenzaba a enfriarse con la aproximación de la noche. Y los niños entraron enseguida, aplaudiendo fuera de ritmo, riéndose unos de los otros cuando alguien se equivocaba en la letra o saltaba una palabra. Y Arturo intentó acompañarlos, pero su voz falló en medio de la primera estrofa, porque finalmente entendió el tamaño del agujero que había cavado entre él y aquellos niños en los últimos meses, porque percibió que aquel debería ser un momento común, rutinario, pero se había vuelto excepcional por su ausencia.
Cuando la música terminó, los niños soplaron las velas al mismo tiempo, algunos con más fuerza que otros, escupiendo un poco sin querer, riendo demasiado alto, aplaudiendo y celebrando como si hubieran conquistado algo grandioso. Y Carmen comenzó a cortar el pastel con cuidado, mientras ellos discutían animadamente sobre quién iba a tomar el pedazo más grande, quién quería más dulces, quién prefería el vaso más lleno. Pequeñas disputas infantiles que eran al mismo tiempo banales y preciosas. Arturo observó todo en silencio, intentando absorber cada segundo de aquel momento que él sabía que no merecía. Cada risa aguda, cada gesto torpe, cada palabra intercambiada entre ellos, grabando todo en la memoria, como si fuera la cosa más importante que jamás había presenciado. Y fue cuando Carmen extendió un plato con un pedazo generoso de pastel en su dirección, con la servilleta doblada abajo, que él se dio cuenta de que estaba llorando. Se limpió el rostro rápidamente, avergonzado. Se pasó la mano por los ojos, intentando disimular. Aceptó el plato y murmuró un «gracias», que sonó más como un pedido de disculpas que como agradecimiento. Carmen se sentó de vuelta al lado de los niños. Ayudó al más pequeño a sostener el plato sin que se le cayera. Limpió la boca de otro que ya estaba manchado de chocolate hasta la nariz. Acomodó la camiseta del tercero que se había ensuciado de jugo y miró a Arturo con una expresión que era al mismo tiempo gentil y firme. Ellos necesitan al Señor aquí, no el dinero que el Señor gana trabajando lejos. Ellos necesitan que el Señor esté presente en sus vidas, que los conozca de verdad, que sepa lo que les gusta, de qué tienen miedo, qué los hace felices. Arturo asintió, incapaz de responder con palabras, porque sabía que ella tenía toda la razón, y porque sabía que él había desperdiciado meses persiguiendo algo que nunca sería más importante que aquellos 4 niños sentados frente a él comiendo pastel y riendo como si el mundo fuera un lugar simple y bueno, sin complicaciones, sin exigencias, sin reuniones interminables. Dio un bocado al pastel. El sabor a chocolate llenó su boca. La textura suave se deshizo en el paladar. El relleno cremoso se pegó en los dientes y se dio cuenta de que era la primera vez en semanas que comía algo sin prisa, sin pensar en el próximo compromiso, sin preocuparse por correos electrónicos que necesitaban ser respondidos o llamadas que no podían esperar, simplemente saboreando, sintiendo, viviendo aquel momento. Uno de los niños se acercó a él, todavía sosteniendo el plato con cuidado, equilibrando el tenedor que era demasiado grande para sus manos pequeñas, y lo miró con esos ojos claros y curiosos que parecían ver más de lo que un niño debería ver, que parecían hacer preguntas que él no tenía el coraje de responder. ¿Te vas a ir de nuevo después? La pregunta golpeó a Arturo con una fuerza que no esperaba, como si alguien le hubiera apretado el pecho con las 2 manos, sacándole todo el aire de los pulmones. Y puso el plato a un lado en la hierba, se giró completamente hacia el niño, se agachó hasta quedar a su altura, con las rodillas hundiéndose en la tierra suave. No, no me voy a ir. Prometo que me voy a quedar más tiempo con ustedes a partir de ahora. Mucho más tiempo, todo el tiempo que ustedes necesiten. El niño estudió su rostro por algunos segundos, como si estuviera intentando decidir si podía creer en aquello, si aquella promesa era real o solo otra mentira bonita de adulto, otra excusa que no llevaría a nada. Y finalmente asintió despacio, pero la mirada aún cargaba duda. Está bien, pero si te vas de nuevo, la tía Carmen se va a poner triste. Ella siempre se pone triste cuando no apareces. Yo la veo mirando por la ventana cuando está oscureciendo. Arturo miró a Carmen, quien desvió la mirada inmediatamente, fingiendo estar ocupada limpiando migajas del mantel, acomodándolos en platos que ya estaban organizados. Pero él había visto la verdad en aquellos ojos antes de que ella los escondiera. Había visto la preocupación, el cansancio,
la dedicación de quien cargaba un peso que no debería ser solo de ella, que había asumido responsabilidades que no eran suyas por necesidad, por compasión, por amor a aquellos niños. Ella se importaba no solo con los niños, sino con toda aquella situación, con el futuro de aquellos chicos, con su ausencia, con el vacío que él había dejado en aquella casa. Y Arturo se dio cuenta de que él no era el único que había sido afectado por la distancia que él mismo creó, que sus elecciones habían impactado a más personas de las que él imaginaba. Respiró hondo, se levantó del suelo con un pequeño esfuerzo, con las piernas aún temblando un poco, el cuerpo pesado por el cansancio acumulado de días sin dormir bien, y caminó hacia Carmen con pasos lentos. Esperó a que ella lo mirara antes de hablar, porque necesitaba que ella viera la sinceridad en su rostro, que entendiera que aquello no era solo culpa hablando, sino una voluntad real de cambio. Gracias por todo lo que hiciste por ellos, por todo lo que aún haces todos los días. No sé cómo agradecer de verdad, pero necesito que sepas que reconozco lo importante que eres para ellos, cuánto hiciste lo que yo debería haber hecho, cuánto sostuviste esta casa mientras yo estaba ausente. Carmen sacudió la cabeza, los ojos comenzando a humedecerse, pero parpadeó rápido para alejar las lágrimas que amenazaban con caer. Solo hice lo que cualquier persona haría, señor. Ellos son niños buenos, cariñosos, inteligentes, divertidos. Solo necesitaban atención de alguien que estuviera presente, que jugara con ellos, que escuchara las historias que inventan. Arturo tragó en seco, porque aquello era una confirmación más de que él había fallado de todas las formas posibles. Pero también era una oportunidad de arreglar, de cambiar, de estar presente, de aprender a ser el padre que aquellos niños merecían tener desde el principio. Miró a los niños que ahora estaban jugando con los dulces, apilando unos sobre otros para ver quién conseguía hacer la torre más alta sin derribarla, riendo cuando todo se desmoronaba, recomenzando con la persistencia inocente de la infancia, y se dio cuenta de que aquel era el tipo de momento que él debería haber vivido desde el principio, desde que nacieron, desde los primeros días, las primeras sonrisas, los primeros pasos. ¿Puedo hacer una pregunta? Carmen asintió curiosa, limpiándose las manos en el delantal, aunque no estuvieran sucias. Claro, señor. Arturo dudó, se pasó la mano por el cabello que estaba despeinado, intentó encontrar las palabras correctas para una pregunta que dolía solo de pensar. ¿Cómo son ellos, de verdad? ¿Qué les gusta? ¿De qué tienen miedo? ¿Qué los hace reír? ¿Qué los pone tristes? ¿Cómo son sus personalidades? La pregunta salió cargada de una tristeza profunda, porque él estaba admitiendo que no conocía a sus propios hijos. Carmen miró a los niños y una pequeña sonrisa apareció en su rostro, esa sonrisa de quien conoce cada detalle, cada manía, cada peculiaridad. Y cuando comenzó a hablar, su voz estaba llena de un cariño genuino. El más pequeño, Pablo, es el más tranquilo de los cuatro. Le gusta dibujar. Pasa horas con lápices de colores haciendo casas, árboles y personas. Siempre pregunta si creo que el dibujo está bonito. Necesita aprobación todo el tiempo. Se siente inseguro si nadie lo elogia. Lucas, el que está allí a su lado, es el más valiente. No le tiene miedo a nada. Trepa a los árboles y salta de lugares altos. Ya se ha caído tantas veces que perdí la cuenta, pero siempre se levanta riendo, diciendo que no le dolió, incluso cuando le duele. Ella hizo una pausa señalando al siguiente. David, el que está apilando los dulces ahora, es el más organizado. Le gusta que las cosas estén en el lugar correcto. Se pone nervioso cuando algo está fuera de orden. Arregla los juguetes por color y tamaño. Es el que más pregunta por usted. Quiere saber cuándo va a volver, si usted está bien, si comió bien. Y Hugo, el mayor, es el protector.
Cuida de los hermanos, comparte las cosas con ellos. Es el primero en consolar cuando alguien llora, tiene un corazón enorme, abraza a todo el mundo, dice que va a cuidar a sus hermanos para siempre. Arturo escuchó cada palabra como si estuviera recibiendo un regalo precioso, información sobre sus hijos que él debería saber de memoria, que debería haber descubierto por sí mismo a través de la convivencia y la atención, pero que estaba descubriendo ahora a través de una empleada que pasaba más tiempo con ellos del que él jamás pasó. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no se te olvide suscribirte a nuestro canal Vidas Secretas. Nosotros subimos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y deja en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. ¿Ellos preguntan por mí? Su voz salió débil, casi con miedo de la respuesta, como si no quisiera confirmar lo que ya sabía. Carmen asintió despacio y la sonrisa desapareció de su rostro. Preguntan. Todos los días, principalmente a la hora de dormir. David siempre quiere saber si vas a llegar a tiempo para darles las buenas noches, para leer una historia, para dar un abrazo antes de dormir. Y yo siempre digo que estás trabajando, que piensas en ellos aunque estés lejos, que los amas mucho. Pero creo que están empezando a dejar de preguntar, y eso me preocupa más que cuando preguntaban, porque significa que están desistiendo de esperar. Arturo sintió las lágrimas subir de nuevo, pero esta vez no intentó esconderlas. Dejó que corrieran por su rostro, porque aquello era el resultado de sus elecciones, de la prioridad que le había dado a cosas que no importaban de verdad, a reuniones que podían haber sido correos electrónicos, a viajes que podían haber sido pospuestos, a contratos que no valían la infancia de sus hijos. Voy a cambiar esto, juro que voy a cambiar. Ellos no van a crecer sin conocerme, sin saber que me importan, que los amo más que a cualquier negocio, reunión o contrato. Voy a estar presente, voy a aprender los nombres de sus juguetes, voy a saber cuál es el color favorito de cada uno, voy a conocer a mis hijos. Carmen sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina, llena de esperanza, y puso la mano en el brazo de él por un segundo antes de alejarse. Un gesto simple que cargaba apoyo y aliento. Espero que sí, señor, porque ellos merecen tener un papá presente y usted merece conocer a los hijos increíbles que tiene, que son divertidos, listos, cariñosos, que tienen tanto para dar. Arturo la miró. Realmente la miró por primera vez desde que ella había comenzado a trabajar allí meses atrás, y se dio cuenta de que ella era más que solo la empleada doméstica. Ella era la persona que había mantenido aquella casa en pie mientras él estaba ausente, que había cuidado de sus hijos con un amor que él no había demostrado, que había hecho su papel mejor de lo que él mismo lo haría, y sintió una gratitud tan profunda que no lograba expresar con palabras adecuadas. ¿Quieres sentarte con nosotros? ¿Comer un pedazo de pastel? ¿Aprovechar la fiesta que tú misma organizaste? Carmen sacudió la cabeza, un poco sorprendida con la invitación, no acostumbrada a ese tipo de trato. No, señor, este es un momento de la familia. Yo ya hice mi parte. Ahora es el momento de que el Señor esté con ellos, de aprovechar, de crear recuerdos. Arturo sostuvo su brazo antes de que ella pudiera alejarse, con delicadeza, pero con firmeza. Tú formas parte de esta familia más que yo en los últimos meses. Por favor, quédate. A ellos les va a gustar, a mí me va a gustar. Mereces estar aquí tanto como cualquiera. Carmen lo miró a él, después a los niños que ya habían percibido la conversación y estaban observando con curiosidad, y finalmente asintió sentándose de nuevo en el mantel. Y Arturo sintió que aquel era el comienzo de algo nuevo, de un cambio real que él necesitaba hacer realidad, no solo prometer, sino ejecutar de verdad. Los niños, percibiendo que los dos adultos habían vuelto y que la fiesta continuaría,
Comenzaron a contar historias sobre los juegos que habían hecho durante la semana, sobre el perro del vecino que había saltado el muro y ellos habían intentado atrapar, pero el animal era demasiado rápido, sobre la mariposa amarilla que se había posado en la ventana de la habitación y se había quedado allí la mañana entera, sobre los dibujos animados nuevos que pasaban en la televisión y que eran los más geniales de todos. Y Arturo escuchó todo con una atención que nunca le había dado a ninguna reunión de trabajo, grabando cada detalle, cada nombre, cada pequeña aventura que para ellos era gigante e importante. El sol comenzó a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja, rosa y morado, esos colores imposibles que solo el atardecer trae, y la temperatura bajó un poco, dejando el aire más fresco y agradable. Y la tarde se fue transformando en noche, mientras ellos se quedaban allí sentados en el mantel a cuadros, comiendo pastel, riéndose de chistes infantiles que no tenían mucho sentido, pero eran graciosos de todos modos. Y Arturo se dio cuenta de que aquel era el día más importante de su vida. No porque hubiera sucedido algo extraordinario en términos de eventos, sino porque finalmente estaba presente. Finalmente estaba viendo a sus hijos como eran de verdad, y finalmente entendía lo que se había estado perdiendo durante todos aquellos meses. Cuando se comieron el último pedazo de pastel y los niños comenzaron a bostezar, frotándose los ojos con las manos sucias de chocolate, Carmen se levantó para recoger los platos, apilando todo con cuidado, pero Arturo la detuvo con un gesto. «Déjalo, yo hago eso. Ya hiciste demasiado hoy. Ya hiciste más de lo que deberías». Carmen lo miró sorprendida, no acostumbrada a ese tipo de ayuda viniendo de él, pero asintió y comenzó a ayudar a los niños a levantarse, sacudiéndoles la ropa que estaba llena de migajas y hierba, limpiándoles las manos pegajosas de chocolate y dulce. Arturo recogió los platos con cuidado, dobló el mantel, intentando hacerlo de la manera correcta, pero fallando miserablemente. Tomó la cesta de picnic que ni sabía que existía en esa casa y que probablemente Carmen había traído de su propia casa y siguió a todos en dirección a la mansión iluminada. Pero esta vez, él no estaba corriendo hacia la oficina, no estaba pensando en llamadas que necesitaba devolver o correos que esperaban respuesta. Estaba simplemente allí presente, caminando al lado de sus hijos, que finalmente estaban empezando a conocerlo de verdad. Cuando llegaron a la puerta trasera que daba a la cocina, el más pequeño, Pablo, le tomó la mano. Un gesto simple, pero que golpeó a Arturo con una fuerza avasalladora, como si esa manita pequeña y caliente estuviera sosteniendo su corazón. Y él apretó de vuelta con cuidado, como si estuviera sosteniendo la cosa más preciosa y frágil del mundo, y de cierta forma lo estaba. Carmen miró aquella escena, al hombre de traje arrugado sosteniendo la mano de su hijo con una expresión de quien finalmente estaba entendiendo lo que realmente importaba, al niño que finalmente tenía a su padre cerca, y susurró bajo, más para sí misma que para él, pero lo suficientemente alto para que él oyera. Ellos solo necesitaban esto, Señor. Solo necesitaban que el Señor estuviera aquí de verdad, presente, viéndolos, escuchándolos, siendo su padre. Arturo entró en la casa con los niños, todavía sosteniendo la mano pequeña de Pablo, y sintió por primera vez en meses que aquel lugar realmente era un hogar. No solo una construcción cara, donde dormía pocas horas entre un viaje y otro. Carmen fue adelante encendiendo las luces, guiando a los niños hacia la escalera que llevaba a las habitaciones. Pero Arturo se detuvo en medio de la sala, mirando alrededor como si estuviera viendo todo por primera vez. Había dibujos pegados en la nevera que nunca había notado,
Juguetes organizados en cajas en la esquina de la sala, una pila de libros infantiles sobre la mesa de centro, señales de vida que él había ignorado completamente, porque siempre estaba demasiado ocupado para prestar atención. Hugo le tiró del borde de la camisa, llamando su atención con esa manera insistente que tienen los niños cuando quieren algo. ¿Vas a subir con nosotros? Arturo miró al niño y asintió, sintiendo un nudo en la garganta que intentó tragar sin éxito. Sí, quiero ver su habitación, quiero ver dónde duermen, dónde juegan. Los 4 niños intercambiaron miradas de sorpresa, como si aquello fuera algo completamente inesperado, una novedad que no sabían cómo procesar. Y comenzaron a subir la escalera corriendo, con las risas haciendo eco por las paredes, los pasos pequeños haciendo ruido en la madera, y Arturo los siguió más despacio, subiendo cada escalón como si estuviera descubriendo un territorio nuevo, un lugar que debería conocer de memoria, pero que era completamente extraño para él. Carmen esperó en lo alto de la escalera, con los brazos cruzados y una expresión de aprobación discreta en el rostro, como si estuviera viendo algo que había esperado por mucho tiempo. Cuando Arturo llegó al pasillo, los niños ya habían empujado la puerta de la habitación y estaban adentro saltando en las camas, gritando para que él viera los juguetes, los dibujos en las paredes, las cosas que ellos consideraban importantes y que formaban su pequeño universo. Arturo entró despacio, observando cada rincón de aquel espacio. Había 4 camas pequeñas, cada una con sábanas de colores diferentes, azul, verde, amarillo y rojo, y encima de cada cama un nombre escrito en letras coloridas de madera que alguien había clavado con cariño en la pared: Pablo, Lucas, David y Hugo. Caminó hasta la primera cama, Pablo, y vio una pila de dibujos sobre la mesa de noche, todos hechos con esmero. Casas con jardines, árboles con pájaros, personas tomadas de la mano, soles amarillos ocupando la esquina superior derecha de cada hoja. Tomó uno de los dibujos y notó que había 5 figuras dibujadas, 4 pequeñas con ropas coloridas y una grande al lado vestida de negro. Y abajo estaba escrito con letra torcida y temblorosa: Papá, este eres tú. Pablo apareció a su lado, señalando la figura alta en el dibujo, con el dedo pequeño tocando el papel con cuidado. Lo dibujé el día que la tía Carmen dijo que ibas a volver, pero no volviste ese día, entonces lo guardé. Arturo sintió las lágrimas subir de nuevo, la garganta apretándose tanto que dolía respirar. Sostuvo el dibujo con las 2 manos, como si fuera la cosa más valiosa que había recibido en toda su vida. ¿Me lo puedo quedar? Pablo asintió, sonriendo de esa manera que iluminaba el rostro entero. Puedes. Yo hago otro mañana. Me gusta dibujarte. Arturo dobló el dibujo con cuidado, como si fuera un documento importante, y lo puso en el bolsillo de la camisa bien cerca del corazón, sintiendo el papel a través de la tela, y continuó caminando por la habitación, mirando los juguetes esparcidos por el suelo, los libros apilados de forma desorganizada, la ropa doblada sobre una silla en la esquina. Lucas saltó de la cama con energía, casi tropezando con sus propios pies, y corrió hasta una esquina donde había una caja de cartón llena de carritos de todos los tamaños y colores. «Mira cuántos carros tengo. La tía Carmen dijo que un día vas a jugar conmigo. ¿De verdad vas a hacerlo?» Arturo se arrodilló al lado del niño, con los pantalones del traje estirándose en las rodillas. Tomó uno de los carritos, uno rojo pequeño que cabía en la palma de la mano, y tenía una de las ruedas medio torcida. «Voy a hacerlo. Prometo que voy a hacerlo. Podemos jugar mañana si quieres. Tú eliges el juego». Lucas abrió la sonrisa más grande, mostrando los dientes pequeños, y lanzó los brazos al cuello de su padre, un abrazo repentino y fuerte que casi derriba a Arturo de espaldas, haciéndole perder el equilibrio y tener que apoyarse en el suelo con una mano. Cerró los ojos, abrazó al niño de vuelta
Sintió el olor a chocolate mezclado con champú infantil y se dio cuenta de que aquel era el primer abrazo de verdad que recibía de uno de sus hijos en meses, tal vez en años, si fuera realmente honesto consigo mismo. David se acercó, despacio, más tímido que los hermanos, sosteniendo un cuaderno de tapa dura azul contra el pecho, con la expresión demasiado seria para un niño de 5 años. Escribí todas las veces que quise hablar contigo. La tía Carmen me enseñó a escribir algunas palabras y yo fui escribiendo. Arturo tomó el cuaderno con cuidado, como si fuera algo sagrado. Lo abrió en la primera página y vio frases simples escritas con letra temblorosa e irregular. Algunas palabras con errores de ortografía que hacían todo aún más conmovedor. Papá, hoy metí un gol en el recreo. Papá, hoy aprendí a contar hasta 20, y la tía Carmen dijo que ibas a estar orgulloso. Papá, te extraño aunque no te conozca bien. Cada frase era una pequeña puñalada de culpa. Cada palabra un recordatorio doloroso de lo que se había perdido, de los logros que no había presenciado, de los momentos que habían pasado sin que él estuviera allí para ser testigo, para aplaudir, para celebrar. Escribes muy bien, David. No sabía que ya sabías escribir tantas cosas. David se encogió de hombros, intentando parecer indiferente, pero Arturo vio el brillo de orgullo en sus ojos, esa necesidad de aprobación que todos los niños tienen. La tía Carmen me enseñó. Ella dijo que así podía conversar contigo incluso cuando no estabas aquí, que lo ibas a leer algún día. Arturo cerró el cuaderno, sostuvo al niño por los hombros pequeños, lo miró bien a los ojos, con toda la sinceridad que consiguió reunir. Voy a leerlo todo, cada página, cada palabra. Y a partir de ahora no necesitas escribir más para hablar conmigo, porque voy a estar aquí para escuchar todo lo que quieras contarme. Todo, David. Él asintió, pero la desconfianza aún estaba allí en los ojos. Esa protección natural de quien ya se decepcionó antes y aprendió a no creer en promesas fáciles. Hugo, el mayor, estaba sentado en su propia cama, recostado en la pared, observando todo en silencio, con esa postura de quien carga más responsabilidad de la que debería. Y, cuando Arturo lo miró, se dio cuenta de que aquel era el más lastimado por la ausencia, el que más entendía lo que estaba pasando, el que más sentía el peso de la situación. ¿Estás enojado conmigo? La pregunta salió antes de que Arturo pudiera pensar en cómo formularla mejor, pero necesitaba saber, necesitaba escuchar la verdad. Hugo sacudió la cabeza despacio, pero su expresión decía otra cosa. Mostraba un dolor escondido. No, no estoy enojado, pero me puse triste, muy triste, porque prometiste que ibas a venir en mi cumpleaños del año pasado y no viniste, y esperé en la ventana hasta que oscureció, hasta que la tía Carmen dijo que tenía que irme a dormir porque no ibas a llegar. Arturo se acercó con pasos lentos, se sentó en la cama al lado del niño, sintió el colchón hundirse con el peso de los dos, los resortes viejos rechinando bajito. Lo sé, y no tengo excusa para eso. Ninguna excusa es lo suficientemente buena. Me equivoqué mucho y voy a pasar el resto de la vida intentando arreglarlo, intentando ser mejor. Hugo lo miró, con los ojos comenzando a ponerse rojos y brillantes, con lágrimas que estaba intentando contener. La tía Carmen lloró ese día. Ella intentó esconderlo, pero yo la vi. Ella se puso triste porque no viniste y porque yo me puse triste. Y no me gusta cuando ella se pone triste. Ella es buena con nosotros. Arturo sintió que algo le apretaba el pecho con fuerza, porque estaba claro que Carmen se había convertido en mucho más que una empleada para aquellos niños. Ella se había convertido en la figura estable, la persona que siempre estaba presente, la que no fallaba, la que no rompía promesas. A mí tampoco me gusta que ella se ponga triste, y prometo que no voy a hacer que se ponga triste de nuevo, ni a ustedes.
Voy a estar aquí todos los días. Hugo se quedó en silencio por algunos segundos, procesando las palabras, masticando la promesa. Y entonces hizo algo que Arturo no esperaba. Se lanzó a sus brazos, escondiendo el rostro en su pecho, y comenzó a llorar bajito, con los hombros pequeños temblando. Arturo abrazó al niño, lo apretó fuerte, sintió el cuerpo pequeño temblar contra el suyo y se dio cuenta de que aquel llanto no era solo de tristeza, sino de alivio, de finalmente poder desahogarse, de tener a su padre allí para sostenerlo, para consolarlo, para estar presente de verdad. Los otros 3 niños pararon lo que estaban haciendo y se acercaron, leyendo la situación con esa intuición que tienen los hermanos, uniéndose al abrazo, 4 cuerpos pequeños amontonándose alrededor de él, escalando, apretándose, y Arturo los abrazó a todos al mismo tiempo, intentando alcanzar a cada uno con los brazos, sintiendo su peso, el calor de sus cuerpos, la realidad física de aquellas vidas que dependían de él y que él había descuidado por tanto tiempo. Carmen apareció en la puerta, vio la escena, aquel enredo de cuerpos y emociones, y se llevó la mano a la boca, con los ojos llenándose de lágrimas. También, pero no entró. Solo observó en silencio, dando espacio para aquel momento que era tan necesario, tan atrasado, tan importante. Después de algunos minutos que parecieron horas, los niños comenzaron a soltarse poco a poco, limpiándose los rostros con las manos, riendo un poco avergonzados de sus propias lágrimas, de aquella demostración de vulnerabilidad. Arturo ayudó a cada uno a subir a sus respectivas camas, tirando de las mantas de colores y acomodando las almohadas que estaban aplastadas. La tía Carmen siempre cuenta una historia antes de dormir, todos los días, dijo Pablo ya acostado, mirando a Arturo con expectativa y los ojos brillantes. Arturo miró a Carmen, que todavía estaba en la puerta apoyada en el marco. ¿Puedes contarla hoy? Carmen sacudió la cabeza con una sonrisa suave. Hoy es el Señor quien la va a contar. Ellos quieren escuchar su voz. Hace ya tanto tiempo. Arturo sintió que el pánico le subía por la espalda, porque no sabía ninguna historia infantil. No tenía idea de qué hablar, no tenía repertorio, pero cuando miró a los 4 pares de ojos fijos en él, esperando, brillando con anticipación, se dio cuenta de que no importaba lo que dijera, no importaba si la historia era buena o mala, importaba que él estaba allí presente intentándolo. Entonces comenzó a hablar, inventando una historia sobre 4 hermanos que eran muy valientes y que vivían aventuras increíbles en un bosque mágico. Y conforme hablaba, veía a los niños sonriendo, los ojos comenzando a pesarles, los párpados luchando contra el sueño. Cuando terminó la historia de forma un poco torpe, 3 de ellos ya estaban durmiendo con las bocas ligeramente abiertas. Y el último, Hugo, luchaba para mantener los ojos abiertos, parpadeando despacio. ¿Vas a estar aquí cuando despierte?, susurró Hugo, con la voz casi inaudible. Arturo se inclinó, besó la frente del niño con cariño, sintiendo su piel caliente. Sí, lo prometo. Voy a estar aquí en el desayuno. Hugo finalmente cerró los ojos con una pequeña sonrisa en los labios, y Arturo se quedó allí sentado en el borde de la cama por unos minutos más, apenas observando a los 4 dormir, escuchando sus respiraciones tranquilas y rítmicas, viendo sus pechos subir y bajar en sincronía y sintiendo por primera vez en mucho tiempo que estaba haciendo algo correcto, algo que realmente importaba. Cuando finalmente se levantó con cuidado, para no hacer ruido, Carmen estaba esperando en el pasillo, con los brazos aún cruzados, recostada en la pared. Arturo cerró la puerta despacio, girando la perilla con cuidado para no despertarlos, y los 2 bajaron la escalera en silencio. Solo el sonido de los pasos en la madera rompía la quietud de la casa. En la cocina, Carmen comenzó a lavar los platos del picnic que estaban apilados en el fregadero.
Arturo se acercó tomando un paño de cocina para secar, algo que nunca había hecho antes en aquella casa. «Usted no necesita hacer esto, señor. Yo puedo», dijo Carmen, pero él sacudió la cabeza con firmeza. «Lo sé, pero quiero. Necesito empezar a hacer las cosas, a estar presente de verdad, no solo con ellos, sino en todo». Trabajaron lado a lado, en un silencio cómodo, solo con el sonido del agua corriendo y de los platos chocando unos contra otros. Cuando terminaron, Carmen se secó las manos en otro paño y se volvió hacia él, con expresión seria. «¿Puedo decir una cosa?». Arturo asintió apoyándose en la encimera. «Claro, puedes decir cualquier cosa». Carmen respiró hondo, como si estuviera reuniendo coraje para decir algo que tenía atragantado hacía tiempo. «Sé que el señor es un hombre ocupado, que tiene muchas responsabilidades, muchas personas dependiendo del señor en el trabajo, pero esos niños allá arriba están creciendo rápido, más rápido de lo que el señor imagina. Y cada día que pasa es un día que el señor no recupera. Son momentos que se van para siempre. Entonces, si el señor realmente quiere cambiar, necesita cambiar ahora. No mañana, no en próxima semana, no cuando las cosas se calmen en el trabajo. Ahora». Arturo asintió, tragándose las palabras como un remedio amargo pero necesario, porque ella tenía toda la razón. «Voy a cambiar, ya lo decidí. Voy a rechazar viajes. Voy a delegar más. Voy a contratar gente para hacer lo que yo hago. Voy a estar aquí todos los días en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, a la hora de dormir». Carmen sonrió, pero era una sonrisa cansada de quien vio muchas promesas romperse. «Espero que sí, señor, porque no aguanto más verlos esperando en la ventana, preguntando si hoy es el día que papá vuelve, dibujando al señor mismo sin recordar bien su rostro». Arturo sintió que la culpa le apretaba de nuevo, como una mano cerrada alrededor del corazón, pero esta vez la usó como motivación para hacer algo diferente, para ser diferente. «¿Tienes familia, Carmen?». La pregunta salió de la nada, pero se dio cuenta de que nunca había preguntado nada sobre su vida, sobre quién era ella más allá del uniforme azul. Carmen sacudió la cabeza y sus ojos se volvieron distantes. «No, señor. Perdí a mis padres cuando era joven en un accidente de auto. Nunca me casé, nunca tuve hijos, nunca construí mi propia familia. Por eso me apegué tanto a los niños. Ellos son la familia que no tuve, el amor que tenía para dar y no tenía a quién». Arturo sintió una presión en el pecho porque ella había dado todo por sus hijos, todo el amor que tenía para dar, toda la dedicación, toda la paciencia. Y él ni lo sabía, ni lo había preguntado. «Gracias de verdad por todo, por cuidarlos, por amarlos, cuando yo no estaba aquí para hacer eso, por ser mejor de lo que yo fui». Carmen asintió con la cabeza, limpiándose una lágrima que escapó y corrió por su rostro. «No lo hice por obligación, señor. No lo hice esperando gratitud. Lo hice porque ellos lo merecen, porque son niños especiales, dulces, inteligentes, cariñosos, y porque espero que un día el señor vea eso también, que vea el tesoro que tiene». Arturo se acercó, puso la mano en su hombro en un gesto de respeto y gratitud. «Ya lo veo. Hoy lo vi y voy a asegurar que ellos sepan lo especiales que son, lo amados que son, lo importantes que son para mí». Carmen sonrió de verdad esta vez, una sonrisa llena de esperanza y alivio, y Arturo se dio cuenta de que ella había creído en él, que le había dado una oportunidad de probar que podía ser mejor, que podía cambiar de verdad. En los días siguientes, Arturo canceló todas las reuniones que tenía agendadas para el mes entero. Delegó proyectos importantes a socios en quienes confiaba, rechazó viajes internacionales que antes parecían innegociables. Y, por primera vez en años, puso a la familia en primer lugar de verdad, no solo en palabras, sino en acciones concretas.
Se despertaba temprano para desayunar con los niños, se sentaba en la mesa con ellos, preguntaba cómo habían dormido, qué querían comer, los llevaba a la escuela en el auto cantando canciones infantiles que estaba aprendiendo, los buscaba al final de la tarde y escuchaba sobre su día. Jugaba en el jardín hasta que el sol se ponía. Ayudaba con la tarea, aunque no entendiera bien los ejercicios. Contaba historias antes de dormir que iban mejorando con la práctica. Y cada día aprendía algo nuevo sobre cada uno de ellos. Pequeños detalles que iban construyendo un conocimiento real. Descubrió que Pablo tenía miedo a los truenos y necesitaba dormir con una luz encendida, que Lucas adoraba jugar a los superhéroes y tenía una capa roja que usaba el día entero, que David estaba obsesionado con los dinosaurios y sabía los nombres de todos de memoria, que Hugo soñaba con ser bombero y quería ayudar a las personas cuando creciera. Pequeños detalles que para muchos padres eran obvios desde siempre, pero para él eran revelaciones preciosas, información que guardaba con cariño, que usaba para conectarse con cada uno de ellos de forma individual. Carmen observaba todo desde lejos, viendo la transformación suceder día tras día, y poco a poco ella fue relajándose, permitiendo que Arturo asumiera más responsabilidades, enseñándole a hacer las cosas de la manera correcta. Y por primera vez, desde que había comenzado a trabajar allí, se tomó un día libre sin preocuparse si los niños estarían bien, porque sabía que ahora tenían a su padre de verdad. 3 meses después, en una tarde de sábado soleado, Arturo estaba en el jardín jugando a las escondidas con los 4 niños, cuando oyó el timbre sonar dentro de la casa. Corrió hasta la puerta todavía riendo, con la camisa sucia de hierba, el cabello despeinado y sudando. Y cuando abrió, encontró a Carmen parada allí en el umbral, vestida de forma diferente, más arreglada de lo que él estaba acostumbrado a ver, con el cabello suelto cayendo sobre los hombros y una maleta pequeña al lado. «Carmen, ¿qué estás haciendo aquí? Hoy es tu día libre». Ella sonrió un poco avergonzada, moviendo las manos nerviosamente. «Lo sé, señor, pero vine a despedirme, vine a avisar personalmente». Arturo sintió que el corazón se le helaba y la sonrisa desapareció de su rostro. «¿Despedirte? ¿Te vas? ¿A dónde?» Carmen asintió despacio, con los ojos ya humedeciéndose. «Mi hermana, que vive en otro estado, se puso muy enferma. Tiene cáncer y necesita a alguien para cuidarla durante el tratamiento. Y yo soy la única familia que tiene, entonces necesito ir. No tengo opción». Arturo sintió que el pánico subía porque, aunque él estuviera presente, ahora, aunque hubiera cambiado, Carmen todavía era una pieza fundamental en aquella casa, en la vida de los niños, en la estructura que habían construido. Y los niños van a quedar destrozados. Eres tan importante para ellos. Carmen sonrió, pero sus ojos estaban tristes, cargados de dolor por la despedida. Ellos van a estar bien, porque ahora tienen al Señor de verdad. Y eso es lo que siempre necesitaron. No era yo. Yo era solo un sustituto. Era a su padre presente a quien querían. Arturo sintió las lágrimas subir porque ella tenía razón, pero eso no hacía la despedida más fácil, no disminuía el dolor de la pérdida. «¿Cuándo te vas?» Carmen miró hacia abajo, a su maleta a los pies. «Mañana por la mañana bien temprano. Ya compré el pasaje, ya arreglé todo. Solo falta despedirme de ellos». Arturo respiró hondo, intentando procesar la información, intentando aceptar. «¿Los niños saben?» Ella sacudió la cabeza. «No, quería despedirme de ellos ahora personalmente, mirándolos a los ojos. Si el Señor me deja». Arturo abrió la puerta completamente, dejándola entrar, y llamó a los niños que vinieron corriendo del jardín, pero se detuvieron al ver a Carmen, confundidos, porque ella no debería estar allí ese día. «Tía Carmen, ¿viniste a jugar con nosotros? ¿Viniste a vernos?», preguntó Pablo corriendo para abrazarla, y los otros 3 lo siguieron.
Carmen se arrodilló allí mismo en el suelo de la sala, abrazó a cada uno de ellos con fuerza, apretando como si quisiera guardar aquel momento para siempre. Y cuando se apartó para mirar sus rostros, su voz estaba quebrada. «No, mi amor, vine a despedirme, vine a decir adiós. Voy a tener que irme por un tiempo. Mi hermana me necesita, está enferma». El silencio que siguió fue devastador, los 4 niños procesando la información con esa lentitud de quien no quiere creer en lo que está escuchando. Y entonces David comenzó a llorar, seguido rápidamente por los otros 3, y Carmen los abrazó a todos de una vez, llorando junto con ellos, intentando ser fuerte pero fallando. «Pero no quiero que te vayas. Tú vives aquí con nosotros. Tú eres parte de aquí», dijo Hugo entre sollozos con la voz rota. Carmen limpió las lágrimas de sus rostros con las manos temblorosas, intentando ser fuerte para ellos. «Lo sé, mi amor. Yo tampoco quiero irme, pero lo necesito. Mi hermana está necesitándome. Está enferma y no tiene a nadie más. Pero ustedes van a estar bien. Ustedes tienen a su papá ahora. Él va a cuidar de ustedes bien, mejor que yo». Los niños miraron a Arturo, aún llorando, con los rostros rojos y mojados, y él se acercó rápidamente, se arrodilló al lado de Carmen en el suelo. «Ella tiene razón. Yo voy a estar aquí todos los días, por la mañana, por la tarde, por la noche, y vamos a extrañar mucho a la tía Carmen, pero vamos a estar bien juntos, lo prometo». Carmen lo miró, con gratitud profunda en los ojos, y susurró bajo, solo para que él oyera: «Gracias por haber cambiado, por haberse convertido en el padre que ellos necesitaban, por haber despertado a tiempo». Arturo sostuvo su mano, apretó con fuerza. «Gracias por haber sostenido todo hasta que yo desperté, por no haber desistido de ellos, por haberlos amado cuando yo no lo estaba logrando». Después de algunos minutos más de abrazos y lágrimas, Carmen se despidió de cada uno individualmente, susurrando palabras de cariño, haciendo promesas de llamar siempre, de mandar cartas, de no olvidar nunca. Y cuando la puerta se cerró detrás de ella, Arturo quedó allí con los 4 niños llorando en el suelo de la sala y los abrazó a todos. Dejó que lloraran cuanto necesitaran, sin prisa, sin intentar apresurar el dolor. Y cuando las lágrimas finalmente pararon, después de casi 1 hora, los llevó al jardín de nuevo. Y poco a poco, las risas volvieron. La vida continuó, y Arturo se dio cuenta de que había aprendido la lección más importante de su vida, que la presencia no era algo que podía ser subcontratado, que el amor necesitaba ser demostrado, que padre no era un título, sino una acción. En los meses siguientes, la casa encontró un nuevo ritmo, una nueva rutina. Arturo había contratado una nueva empleada para ayudar con la limpieza y la organización, pero él mismo cuidaba de los niños en todo lo que importaba. Hacía las comidas cuando podía, aunque quemara algunas, los llevaba a sus lugares, participaba en todo, en las reuniones de la escuela, en los paseos, en las fiestitas de cumpleaños de los amiguitos, y poco a poco vio a los niños florecer de verdad, más seguros, más felices, más completos, más confiados. Carmen llamaba todas las semanas siempre a la misma hora, conversaba con cada uno de los niños por separado, preguntaba sobre la escuela, sobre los juegos, sobre la vida, y siempre terminaba las llamadas hablando con Arturo, preguntando cómo lo estaba llevando. A lo que él siempre decía la verdad, que estaba mejor que nunca, que finalmente había entendido lo que significaba ser padre de verdad, que estaba viviendo y no apenas existiendo. 1 año después, en un sábado de sol fuerte, Arturo estaba en el jardín montando un picnic, esta vez preparado por él mismo, con la ayuda torpe pero entusiasta de los niños que más estorbaban que ayudaban. Pero a él no le importaba. Y cuando extendió el mantel a cuadros en la hierba, el mismo que Carmen había usado aquel día que cambió todo,
Miró a los 4 niños a su alrededor, más grandes ahora, más crecidos, más maduros, y se dio cuenta de cuánto había cambiado él, a cuánto habían cambiado ellos, juntos, cuánto habían crecido como familia. Hugo se acercó, sosteniendo un papel doblado, con expresión seria pero orgullosa. «Mira lo que hice en la escuela». La profesora mandó hacerlo. Arturo tomó el papel, lo desdobló con cuidado, vio un dibujo de 5 personas tomadas de la mano, 4 pequeñas y una grande en el medio, y abajo estaba escrito con letra más firme que antes: «Mi familia». «Está hermoso, hijo, está perfecto». Hugo sonrió de esa manera que solo los niños felices y seguros sonríen, sin miedo, sin reservas. La profesora pidió dibujar a la familia y yo nos dibujé a nosotros, a ti y a nosotros, porque ahora tú estás siempre aquí. Arturo sintió que el pecho se le oprimía de emoción, una emoción buena esta vez, porque finalmente él formaba parte de aquel dibujo de verdad. No solo como una figura distante que aparecía de vez en cuando, sino como alguien presente, importante, central, amado. Se sentaron en el mantel, comieron los sándwiches que Arturo había hecho y que no estaban perfectos, algunos con mucho relleno y otros con poco, pero fueron elogiados de todos modos, con sinceridad. Bebieron jugo que él había exprimido, comieron frutas que él había cortado y rieron juntos de chistes tontos. Y Arturo miró aquella escena, aquel momento simple, pero absolutamente perfecto, y entendió que aquello era lo que realmente importaba en la vida, que el éxito no se medía en contratos firmados o dinero acumulado, sino en momentos como aquel, en minutos, risas compartidas, en abrazos sinceros, en estar presente en la vida de las personas que amaba más que a todo. El sol comenzó a ponerse despacio, tiñendo el cielo de los mismos colores de aquel día un año atrás, cuando todo había cambiado. Naranjas, rosas y morados imposibles. Y Arturo se acostó en la hierba aún suave, con los 4 niños acomodándose alrededor de él, como cachorros, señalando las nubes que cambiaban de forma, inventando historias sobre lo que veían, dragones, castillos y aventuras. Y él se quedó allí escuchando sus voces, que eran la banda sonora más bonita que jamás había escuchado, sintiendo el peso de las cabezas en sus hombros, de las manos pequeñas sosteniendo la suya, y por primera vez en toda su vida adulta, Arturo se sintió completo de verdad, realizado de una forma que ningún negocio jamás le había hecho sentir. Ninguna conquista profesional se acercaba a aquello. La noche cayó despacio, como siempre cae. Las estrellas comenzaron a aparecer una, perforando el cielo oscuro, y los niños comenzaron a dormitar allí mismo en la hierba, vencidos por el cansancio del día lleno. Y Arturo no los despertó. Apenas se quedó allí sosteniéndolos a todos con los brazos abiertos, protegiéndolos a todos con su presencia, siendo el padre que siempre debería haber sido desde el comienzo, desde el primer día, desde que nacieron. Cuando finalmente los cargó uno por uno hacia adentro, cada cuerpo pequeño, pesado de sueño en sus brazos, colocando a cada uno en su propia cama con cuidado, quitándoles los zapatos, tirando de las mantas, besando cada frente sudada, susurrando «te amo» a cada uno, y escuchando a algunos murmurar de vuelta, aún durmiendo. Bajó las escaleras despacio y miró por la ventana de la sala, hacia el jardín iluminado por la luna llena, hacia el mantel a cuadros, aún extendido en la hierba como un recordatorio. Pensó en Carmen, en la mujer extraordinaria que había salvado a aquella familia sin siquiera darse cuenta, que había sostenido todo hasta que él despertara, que había amado a sus hijos cuando él había fallado. Y susurró un gracias sincero al vacío de la noche, esperando que de alguna forma ella lo oyera donde quiera que estuviera. Arturo subió de nuevo,
Volvió a la habitación de los niños, acercó la misma silla de siempre y se sentó allí como hacía todas las noches ahora, apenas observando a los cuatro dormir en paz, las respiraciones calmadas y sincronizadas, los rostros tranquilos y relajados, sin preocupaciones, sin miedos. E hizo una promesa silenciosa de nuevo, renovándola como hacía todas las noches, que nunca más dejaría que el trabajo robara aquellos momentos, que nunca más sería un extraño en su propia casa, que estaría presente para cada logro, cada dificultad, cada momento importante o banal, cada risa y cada lágrima, porque había aprendido de la forma más dolorosa posible que la vida pasaba demasiado rápido, que los niños crecían demasiado rápido, que no había reunión, contrato o viaje que valiera perder un único segundo de aquello. Y allí, sentado en aquella silla de madera que ya se había vuelto parte de la rutina, observando a sus hijos dormir tranquilos, escuchando los pequeños sonidos que hacían durmiendo, viendo las mantas subir y bajar, Arturo finalmente entendió lo que significaba estar en casa de verdad, lo que significaba ser padre de verdad, y se dio cuenta de que había gastado años persiguiendo cosas que no importaban, mientras la única cosa que realmente importaba estaba allí, en aquellos cuatro niños que ahora dormían, sabiendo que papá estaba presente, que papá los amaba, que papá nunca más se iba a ir. Si esta historia te encontró en el momento correcto, cuenta aquí qué sentiste. Compártela con alguien especial y sigue el canal para continuar viviendo historias que hablan al corazón.